Vemos alzas en el mercado. Vamos a analizar la escena con la ayuda de Javier Lorenzo, director de J. Lorenzo Trader y gestor de GPM. Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo has visto el dato, ¿no?, del mercado laboral y cómo crees que se lo está tomando el mercado, al menos en estos primeros minutos de negociación? Bueno, en principio todo lo que sea mejorar, ¿no?, esa tasa de empleo, pues siempre va a resultar positivo. Yo, en mi opinión, no creo que sea determinante a medio plazo, pero sí que es verdad que pues ese cortoplacismo, ¿no?, esa euforia, esas ganas de los inversores al ver ese buen dato, pues están viendo reflejadas ahora en la apertura con estas subidas. Sobre todo, principalmente, las que mejor han arrancado la sesión son los sectores tecnológicos, que son los que peor vienen haciéndolo en general en el último mes, podríamos decir. O sea que, bueno, de momento ahí es buenas sensaciones en la apertura. También tenemos que mirar, entre otras cuestiones, lo que está sucediendo ahora mismo entre Europa y las tecnológicas estadounidenses. Bueno, realmente en las últimas semanas hemos estado anunciando y dando las noticias que nos han ido llegando por parte de todas esas investigaciones antimonopolio en el caso europeo sobre algunas compañías. Facebook, Google están en el punto de mira ante todos estos gigantes debido a prácticas que ahora mismo la Comisión Europea está investigando de cerca sobre si hay abuso o no de dominio. En el caso de hoy mirábamos sobre todo a Facebook en cuestión de sus anuncios clasificados. Recordemos que Facebook tiene un marketplace en el que los usuarios pueden poner en venta y también comprar algunos productos. La Comisión Europea ahora está investigando este caso, pero también tenemos que recordar que Google ya está siendo investigada por dos cuestiones a su vez. En un caso por las noticias, ese showcase que tiene de cara a editores y periodistas, y luego también la forma de manejar los datos de los usuarios también está bajo la lupa de Alemania. ¿Cómo podemos de alguna forma medir la repercusión que podría tener en el mercado bursátil todo este rifirrafe que estamos viendo entre Europa y las grandes tecnológicas? A ver, siempre todos estos temas que suelen salir un poco, vamos a decir, extra bursátiles, al final siempre van a afectar, ¿no?, de alguna forma a los valores, sobre todo si se llega a producir esa sanción o llega a ir a más esos problemas. Yo personalmente no centraría, por así decirlo, mi operativa, mi toma de decisiones en este tipo de noticias. Al final yo creo que Facebook, tanto Facebook como Google, pues todos conocemos, ¿no?, son empresas de momento sólidas, fuertes, alcistas. Y por el momento, pues sí, si se llega a dar ese problema, podríamos tener algún ajuste, alguna corrección puntual, pero yo personalmente no creo que sea determinante. Y si las tuviese en cartera, no sería algo que me preocuparía a corto plazo personalmente. ¿Cómo has visto esta semana el movimiento de títulos como AMC, ¿no?, o las llamadas acciones meme? Hemos visto también movimientos bastante importantes, sobre todo ayer y antes de ayer, hoy quizá un poquito más calmada la cosa, pero bueno, en definitiva ha sido uno de los temas de la semana. Sí, al final esto parece que se está poniendo, cada vez se está dando más habitualmente, ¿no?, estos movimientos bruscos. Incluso aquí, bueno, aquí vemos el gráfico de AMC, ¿no?, que fue una barbaridad lo que hizo sobre todo antes de ayer. Ayer incluso llegó a quedar suspendida de cotización puntualmente, si no me equivoco, en la apertura. Bueno, yo, en mi opinión, sobre todo de cara a los pequeños inversores, esto al final da la sensación de que son formas de ganar dinero fácil y rápido, pero como te pille a pie cambiado, como entres un poco más tarde de lo que tocaría, te puedes salir cara a la jugada, ¿no? Entonces, desde mi opinión, yo siempre prefiero mantenerme al margen de estas cosas. Es verdad que son llamativas y que, pues, lo dicho, ¿no?, apetece intentarlo, voy a decirlo así, pero yo intentaría ir con cuidado, intentaría mantenerme al margen. Al final es que una vez tú estás, sobre todo la parte más complicada es cuando tú estás dentro, si te va bien, ser capaz de ganar todo lo que el título haya tirado hacia arriba. Normalmente esas emociones, esos miedos, pues sí, esas emociones al final te van a hacer salir antes de hora, no poder aprovechar el movimiento a tu favor. Y cuando va en tu contra es todo lo contrario. No quieres asumir la pérdida, no quieres aceptar que ha salido mal, normalmente te sueles quedar enganchado. Son situaciones muy complicadas, muy difíciles de gestionar y insisto, yo particularmente prefiero mantenerme al margen de estos movimientos bruscos.
Javier, aprovechando que ya a partir de la semana que viene tenemos esas esperadas, ¿no?, reuniones de política monetaria del mes de junio, vamos a tener el próximo jueves al Banco Central Europeo. Hoy escuchábamos a Christine Lagarde y a Jerome Powell hablar en esa conferencia Green Swan dedicada sobre todo al foco en aquellas inversiones con inversiones ESG, o al menos cómo se están extendiendo a distintos ámbitos de la economía. Por rescatar algunas de las palabras que haya dedicado Jerome Powell, evidentemente el foco estaba en el cambio climático, entonces no hemos conocido tampoco ningún mensaje esclarecedor sobre política monetaria, aunque los inversores siempre están pendientes de cualquier comparecencia, pero bueno, él en pocas palabras ha dicho que el cambio climático no es algo que estén considerando de forma directa a la hora de atajar su política monetaria, que sí que es cierto que los bancos centrales pueden jugar un papel importante en esta cuestión, pues de cara a hacer un análisis para cuantificar posibles riesgos que luego puedan desembocar en cuestiones pues, de economía más importantes para la salud del país, pero bueno, en cualquier caso eran un poco los titulares que nos dejaban. ¿Qué podemos esperar ahora de cara a esas próximas reuniones que tenemos ya inminentes? Pues bueno, yo creo que el papel de los bancos centrales, sobre todo más de la Fed, ¿no?, por el peso que tiene Estados Unidos en general, va a ser muy determinante, no sé si de cara a la semana que viene, pero sí a meses vista o durante el año 2022 quizás, porque ya digo, tienen ahí una encrucijada muy compleja, ¿no? O sea, ahora mismo los tipos están al cero, no, en teoría la economía todavía no se ha recuperado del todo, con lo cual, aunque ya han dicho que en menor medida, pero siguen con esa inyección de liquidez. Por otro lado, también tenemos el punto de inflación, ¿no?, que cada vez parece que va subiendo y también es algo que preocupa a los inversores. Entonces tienen que ver muy bien cómo no pueden permitir que se dispare la inflación, porque obviamente eso sería negativo a todos los efectos. Una subida de tipos, yo creo que en general se vería de forma negativa de cara a los mercados y haría un poco pues una salida. Anunciar también una reducción de esas inyecciones de liquidez también entiendo que se vería de forma negativa para el mercado. Entonces tienen que jugar un poco con cómo hacerlo de forma progresiva sin que hayan grandes problemas o grandes movimientos bruscos a la hora de afectar. Ya digo, yo creo que es clave. En principio los tipos no los van a tocar, según han dicho, hasta final de 2022. ¿Cómo reducir la inflación? Yo de momento, en mi opinión, creo que la liquidez sigue estando, sigue habiendo un nivel muy alto de liquidez y ahora mismo creo que no hay nada más atractivo o no hay nada mejor a nivel rentabilidad-riesgo que la renta variable. Cuando hablo de rentabilidad-riesgo me refiero sobre todo desde el punto de rentabilidad. Ahora mismo la renta fija puede no darte absolutamente nada con esos tipos al 0%. Entonces, de momento, a día de hoy, creo que hay que mantener esa predisposición alcista en renta variable. Creo que lo estadísticamente mejor nos puede funcionar es ser alcistas en renta variable, pero sin ese exceso de confianza, sin caer en ese nivel de euforia, sin pensarnos que esto va a ser tan fácil como hemos visto los últimos meses, ¿no? Siempre teniendo esa bala en la recámara, esas herramientas que podemos tener los inversores para protegernos en el momento que esta situación deje de ser así, que antes o después llegará. Bueno, Javier, por recoger un poco tu respuesta, ¿no?, dentro de la renta variable ahora mismo, ¿dónde estás apostando? Cuéntanos. Pues si nos centramos sobre todo en Estados Unidos, ahora mismo los sectores en los que yo personalmente pues, tendría más confianza son sobre todo banca, ¿no? Bueno, financiero en general, pero banca y servicios financieros. Al final empresas pues como Bank of America, BlackRock, por ejemplo, son empresas que me gustan actualmente. Empresas, por ejemplo, relacionadas un poco de forma, voy a decir indirecta, pero bueno, directa con materias primas, sector papeleras, servicios forestales. Por ejemplo, un valor como International Paper creo que es ahora mismo un valor muy interesante. Aseguradoras de vida, bueno, petróleo, cada vez las petroleras están destacando más y van ganándose puestos. Por ahí irían los sectores un poco en los que ahora mismo yo apostaría en Estados Unidos. Y luego si nos vamos a la parte de Europa, pues sobre todo tecnológicas hardware, industria del transporte. Actualmente industria del transporte es un sector que lo está haciendo muy bien. También la banca, automóviles, autoparts, sobre todo su sector autoparts lo está haciendo muy bien ahora mismo en Europa. Y bueno, artículos personales también introduciría ahí, empresas tipo Louis Vuitton, Hermès, sobre todo quedarme con esos sectores en ambos lados, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa. Pues Javier Lorenzo, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo para todos. Gracias a ti también.